es. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Esa es una verdad muy importante. Y cabe decir, pronto aclarar, alguien me preguntaba algo parecido o alusivo a eso. Y es que, mire, Cristo es Dios hombre. ¿Sí? Cristo tiene la naturaleza divina por esencia. Él es divino eternamente, Dios. Pero la encarnación, o sea, su parte humana, su naturaleza humana, la adquirió en la encarnación, o sea, hace 2000 y pico de años. Entonces, por eso hablamos de la preexistencia de Cristo. Preexistencia es la existencia de Cristo antes de su existencia, o sea, antes de su encarnación. Cristo era el Verbo, el Dios eterno, pero Él se encarnó. La segunda persona de la Trinidad se encarnó. Entonces, de la encarnación para acá, Él es el Hijo del Hombre, ¿sí? El Emmanuel, eternamente. De ahí en adelante, las dos naturalezas es para siempre. Nosotros somos hijos de Dios también. Tenemos dos naturalezas igual que Cristo. Él tiene dos naturalezas, una humana y otra divina. Nosotros tenemos dos naturalezas también, una humana y otra divina. Pero nosotros no somos Cristos, nosotros no somos dioses. ¿Me explico? Entonces, ¿en qué sentido? La naturaleza nuestra humana es humana por esencia. Nosotros por esencia somos humanos. Y la naturaleza divina la adquirimos o sea, la tenemos por adquisición. ¿Sí? En el momento que recibimos a Cristo, recibimos la naturaleza divina. Entonces, Dios nos impartió su vida. Y esa vida de Dios es lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces, por eso nosotros nunca vamos a ser Cristos, pero a la vez somos, al igual que Cristo, tenemos las dos naturalezas. ¿Sí? Solo que es la divina eternamente por esencia y la humana por adquisición. Nosotros la humana por naturaleza y la divina por adquisición. Bien, seguimos. Hablamos de la presentación de Cristo. Entonces, ¿cómo presenta el apóstol Pablo la persona de Jesucristo allí? Primero, lo presenta como Hijo de Dios. Dijimos que Hijo de Dios significa que Él es divino. Es una alusión a su divinidad. ¿Por qué? Porque tener la naturaleza divina, o sea, en ese caso, ser hijo de Dios, en el sentido de tener la naturaleza de Dios, indicaba ser Dios. Déjenme otro ejemplo. Tener la misma naturaleza de Dios, era de la misma esencia de Dios Padre. Entonces, por eso hacía alusión a su divinidad. Pero también Cristo aparece como Señor. Esa es la palabra que se llama Kyrios. Kyrios indica Señor. Y eso es el que gobierna soberanamente. ¿Sí? El que gobierna sobre todo. Eso hace una alusión a su, dijimos, autoridad. Y dijimos que autoridad tiene que ver con el derecho que Cristo tiene, o el dominio que Él tiene, como el Adonai, como el Señor, como el amo, como el dueño de todas las cosas.
Pero ya pasamos por ahí. Dijimos también que Cristo aparece de allí como linaje o descendiente. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne. A su humanidad. Era del linaje, era descendiente de David. Es una alusión a su humanidad. Indica que Cristo asumió también la naturaleza humana nuestra, como el Emanuel, y que fue y sigue siendo humano. Se sabe y debemos, si no debemos aprenderlo en memoria, es Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sí. Mire, habitar entre nosotros indica en la naturaleza nuestra. Fue igual a nosotros como humano. Tuvo una naturaleza con las mismas limitaciones. Cristo tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, tuvo cansancio. Allá en el pozo de Jacob se sentó cansado. Igual a cualquier persona, humanamente. Entonces, participó de una naturaleza humana común y corriente. Él es el Dios hombre, y dijimos sempiternamente. ¿Qué dijimos que era sempiterno? Eternamente y para siempre. Casi, pero no. Hace 8 días dijimos que tiene principio, pero que no tiene fin. Lo que dijimos, la humanidad de Cristo tuvo principio. O sea, eternamente Cristo no era el Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Entonces fue cuando se encarnó. Entonces la encarnación de Cristo tuvo principio, pero Él será siempre el Emanuel, el encargado. O sea, actualmente Cristo en el cielo tiene las dos naturalezas. En Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El Hijo del Hombre, el Dios hombre. Entonces, también hace una alusión a la realeza. Como el Mesías, Cristo va a ser el rey. Y como descendiente de David, Él tiene derecho al trono de David. ¿Sí? Y es bonito. Hay otros pasajes a través de la Biblia. En una parte dice que Él es descendiente de Abraham, de la raíz de allá. Entonces, por ser descendiente de Abraham, tiene derecho, es judío, tiene derecho a Palestina. Por ser descendiente de David, es hijo de David, pero por ser raíz de David, tiene derecho sobre David. Entonces, tiene derecho a la tierra de Palestina, tiene derecho a los judíos, tiene derecho a toda la tierra por ser hijo del hombre, y tiene derecho al trono también de David. Seguimos. Creo que hasta ahí llegamos hace 8 días. En el verso 5, Romanos 1:5, ¿qué nos dice? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe y todas las naciones por amor de Dios. Ajá, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces aparece como ¿qué? El dador. Como dador. Eso. Bueno, y usé otra palabra más hermosa que dador, ¿cierto? Dispensador. Pero dador está bien. De gracia y ministerios.
Juan 1:17, que gracia sobre gracia. ¿Sí? La ley por medio de Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron a través de la persona de Jesucristo. Todo aspecto de la gracia viene precisamente a través de la persona de Jesús, pero incluyendo los dones. Recuerdan que en Romanos, cada uno según la gracia que les da, dice Romanos capítulo 12, hablando del ejercicio de los dones, son expresiones de la gracia de Dios para con el hombre. Gracia y ministerios, el apostolado. Esa es una alusión a su soberanía. Déjame le escribo a ver para saber. Sí, parecido a su soberanía o a su señorío. Porque Él es el dueño, porque Él es el que manda, el que tiene la autoridad. Él hace y da a quienes quiere las cosas. Recordemos, hermanos, que tanto los dones como los ministerios son gracias y atribuciones de Dios. No son cosas que yo pido, son soberanía del Señor. Yo no puedo decirle, y algunas personas están equivocadas porque piensan que, por decir algo, los que piensan que usted tiene que hablar lenguas para ser salvo, para ser espiritual, para cumplir cualquier ministerio. ¿Sí? Entonces somos nosotros los que estamos imponiendo a Dios el don que queremos. Dice que Dios repartió a los dones a cada uno como Él quiso. Es soberanía de Dios. Yo no puedo escoger los dones. Y Él los repartió a quien Él quiso, como Él quiso en su soberanía. Entonces, no es tanto la posición en el cuerpo de Cristo como los dones que yo tengo y ministerios son soberanía de Dios. En ningún momento yo tengo la autoridad de decirle al Señor, yo quiero ser tal cosa. Y el don está de acuerdo a la posición que tenemos en el cuerpo de Cristo. Entonces, eso es soberanía de Dios. Como el soberano rey tiene derecho para ofrecer favores o gracias, hacer dotaciones y delegar funciones. Entonces esa es la tarea precisamente de un soberano. Ofrece favores, hace dotaciones y delega funciones. Por eso uno debe darle gracias al Señor, porque Dios, Pablo decía que estaba muy agradecido con Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y la palabra que él usa, ministerio, ahí no es la palabra apóstol o cualquier otra cosa. La palabra ministerio es la palabra normal para diácono, que significa servidor de mesas. Pablo dice, yo estoy muy agradecido con Dios que Dios me haya tenido a mí para ser un diácono en la iglesia. De ahí en adelante cualquier cosa que el Señor me ha dado, eso es ganancia. Pero el hecho de que yo pueda servir en algo dentro de la iglesia del Señor, eso es mucho motivo de gratitud al Señor por eso. Entonces, Él es el dispensador de gracias, hermanos, y de ministerios. También si es el soberano, no debemos nunca decirle que no. Si hay una de las cosas, y pues le pedí al Señor desde pequeño, yo fui muy cobarde en muchas cosas y eso, pero una de las cosas que le dije, Señor, ayúdame pues, a poder servir en lo que sea, ¿sí? Y si tú quieres que te sirva y ves que te sirva, pues vamos para adelante en lo que sea. Y eso pues me sirvió y me ha ayudado mucho en muchas cosas, porque pues, no es lo que yo quiera, sino es donde
Dios quiera usarnos, que le sirvamos, que usemos lo mismo que Dios ha puesto en nuestra vida para gloria de otro. Entonces, no escoger nosotros el ministerio, que yo le sirvo al Señor aquí o allá o cualquier cosa. Cuando la Biblia habla de apagar el espíritu, no exactamente significa cometer pecados, sino es el pecado. Si es un pecado, yo lo llamo de grosería, de decirle no a Dios. Es cuando uno mismo enmarca a Dios y le dice, yo le sirvo aquí si quiere, y si no, pues no. ¿Sí? Y los hermanos le dicen, hermano, haga tal. No, yo para eso no sirvo. Y uno limita solo lo que me gusta, en lugar de decir, Señor, el Señor quiere, en lo que sea. Estoy disponible para lo que sea. ¿Sí? Nos entregamos a la voluntad de Dios y no a partes de la voluntad de Dios. Entonces, la idea es disponernos, que el Señor haga su voluntad en nosotros. Dispensador de gracias. Otra cosa. ¿Sí? ¿Había llenado eso o no? Estaba un poquito así medio. En el verso 7, Cristo aparece como, ese sí un poquito como. ¿Qué dice el verso 7? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ajá. Vayan cada vez que vamos leyendo también uniendo esos pasajes donde les sirve a ustedes mucho temas para la Trinidad. Mire, gracias y paz de Dios el Padre, pero también ¿de quién? Y del Señor Jesucristo. Entonces note que Él empieza dando acciones, mandando. Pablo dice, bueno, saludo ya a la iglesia, pero reciban precisamente del mismo Dios Padre y de la misma persona de Jesús, gracia y paz. Esa es una alusión. Entonces aparece Él como una ¿qué? Porque aparece mandando, dando, haciendo cosas. ¿Eso quién lo hace? El soberano, una orden. Sí, es un soberano, pero además de eso, el que le manda, por decir algo, un saludo, manda una expresión de algo. Si llegamos por decir algo aquí, que alguien dice, le mandó saludos santos, indica que santos es ¿qué? ¿Quién es santos? Sí, algo más que eso. Como una autoridad. Porque, ¿qué tal que yo diga, aquí llega, vengo de la capital y les mandó saludos Bogotá? Una persona. Ah, pues eso es lo que yo quiero. Una persona. Aparece como una persona. Cristo es no un cuento, no un mito, no una leyenda, no un asunto filosófico, no una idea. Es una persona real. Eso es una alusión a su Realidad. otro sinónimo de realidad, identidad. Esto indica que Cristo no es un mito, ni leyenda, ni cuento de ficción, sino una persona real, con identidad propia e independiente del Padre y del Espíritu Santo. Alguien con quien yo puedo tener comunión. ¿Saben una cosa? Para que haya religión se necesitan tres cosas. Un ser supremo, personal, un mediador y un pecador. ¿Sí? Un ser pecaminoso, un mediador y un ser supremo, que sea personal. Yo no puedo tener comunión con una idea. Por eso la religión no es solo un sistema,
La palabra religión originalmente significa unir nuevamente al hombre con Dios. Es lo que significa realmente, ¿sí? Que a veces se ha montado más que un solo sistema y cosas así. Porque para tener comunión debe ser con otra persona. Yo no puedo tener comunión con una influencia o con una idea o con algo así. Tiene que ser con personas. ¿Dónde está la falla en las religiones? Cuando uno ve la prehistoria, grupos nómadas, indígenas atrás, uno puede ver que ellos adoraban, miraban hacia arriba, veían un fenómeno como el sol, la luna, algo sobrenatural. No encontraban explicación para eso. Eso es Dios. Y las leyendas, tenemos leyendas de una y otra cosa indígenas atrás de eso. Entonces, el problema y el vacío o la deficiencia de esa religión era que su Dios no era un Dios real. ¿Sí? Era lo que ellos suponían, que no le encontraban explicación. Cuando hablamos de los católicos, ¿el Dios de los católicos es el mismo de nosotros? ¿Qué piensan ustedes? Sí, es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. El problema de ellos es en el mediador, intercesor, que para ellos Cristo no es suficiente. Hay deficiencias. María, María y los santos tienen que palanquear allá para poder ayudar. Entonces, la deficiencia de esa religión es en lo que se tiene que ver con el mediador. Entonces, por eso Pablo decía, hay un solo Dios y un solo mediador que se llama Jesucristo. Entonces, para que la religión sea verdadera se necesita esas tres cosas. Cuando eso está bien, entonces vamos bien. Entonces, Cristo es alguien con quien yo puedo tener comunión. No es un cuento, no son ficciones. El Cristo de la Biblia o el Cristo de la teología es el mismo Cristo de la historia. Por eso el cristianismo se basa en hechos reales. Porque el Cristo de la Biblia es el mismo Cristo de la historia. Es aquel que vino, que murió, que estuvo, que hay evidencias de su existencia sobre la tierra. Entonces, ese es el Cristo de la Biblia en el cual creemos nosotros. Aparece como una persona. Entonces, ese es Cristo Jesús. Ese precisamente es el Cristo de la teología. Y es aquel que ha venido para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios a través de Él. ¿Pregunta hasta aquí? Pasamos para las presentaciones, seguimos. Ahora tenemos la presentación del Evangelio. Ustedes tienen en la misma hoja todos, ¿sí o no? El Evangelio, ¿cómo se presenta? Primera cosa, a ver, el Evangelio es de según el verso 1. Leamos el verso 1. Apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, el Evangelio es de Dios. Eso tiene que ver con su origen.
¿De dónde viene esa buena nueva? ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Saben que muchos conceptos a veces hay que el Evangelio lo trajeron quiénes? Los gringos. Que el Evangelio es un asunto de los gringos. ¿Sí? De allá, de Estados Unidos. Y que precisamente es un invento más de todo lo que los gringos han traído. Hubo una vez en Bucaramanga Charles Chile, el doctor Charles Chile. Él tenía, norteamericano, tenía un centro allí en Cabeceras de consejería familiar. Entonces un día llegó cierto abogado y empezó y miró el título allá de consejería familiar y tal cosa. Entonces dijo, lo que más faltaba, lo que nos faltaba también, poco de gringos por allá en Estados Unidos que no saben nada, fracasados en cuanto a él, y se vienen aquí a meternos todo ese poco de basura, a llenarle a la gente, a los pobres tontos colombianos, la cabeza de puras basuras. Él estaba oyendo, estaba precisamente ahí en un consultorio, y él está aquí dando vueltas. Entonces hizo lo que hizo Pablo por su humana, por su humana debilidad también, ¿no? Entonces él metió la mano al bolsillo y él tenía 3 doctorados. Entonces sacó las licencias, los carnets de eso, y le dijo, mire señor, estos son mis títulos que secular y profesionalmente me acreditan a mí como tal. Muéstreme los suyos, los que usted tiene para ejercer su carrera también, para que pues no venga a decir aquí que sí, de lo que es, porque él era un hombre pues muy estudioso, sabía 8 idiomas al derecho y al revés, y 3 doctorados. Y bueno, ahí el hombre reconoció y después salieron hasta amigos hablando ahí. Pero el concepto que siempre se ha tenido es que un poco de mentirosos y fracasados y cosas allá, entonces vienen a llenarnos la cabeza aquí de cuentos en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Entonces el Evangelio es de Dios, es del cielo, tiene que ver con que su origen es celestial, es de arriba, no es de aquí, de ninguna nación, de ningún lugar. Gracias a Dios por aquellas personas que sintieron el peso en sus hombros y en su corazón de venir a hablarnos de Jesucristo, ¿sí? Primera cosa, entonces, eso. Segundo, el Evangelio es una ¿qué? Según el verso 2. Es una promesa, otra palabrita de promesa, promesa sirve. Otro sinónimo de promesa sería ¿qué? ¿Cuál dice el hermano? Una profecía. Y otra cosa, ¿qué sería? Lo que han dicho está bueno. Vamos a ver. Lo que dijeron está bien, cualquiera de las 3 palabras sirve. Es más, creo que yo las tengo también. El Evangelio es una verdad o es una promesa antiguo testamentaria, o sea que no es algo nuevo. Fue prometida en el Antiguo Testamento por los profetas. Y también se encuentra en las escrituras. Los judíos creían en el Antiguo Testamento, pero negaban el Evangelio y lo consideraban como algo nuevo y como algo falso.
porque es algo de los últimos tiempos. Y lo que Pablo quiere decirles es que esa verdad ya se viene anunciando, se viene proclamando desde el Antiguo Testamento. Isaías 7:14. A Isaías se le llama el evangelista del Antiguo Testamento, o el Evangelio del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras y él hablare de mi nombre, yo le pediré cuenta. Ese es 19, ¿sí? Tanto quiero para predicar el evangelio. Ajá. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a sus hijos y llamará su nombre Emmanuel. Ajá. Ya se viene proclamando. Por eso Mateo, el evangelista, cuando él abrió su libro, lo primero que dice en 1:23 es: esto es lo que dijo el profeta Isaías. Bueno, el 18 dice así. ¿Cómo? El 18 dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Eso, bien. El 18 El 18 al 19. Entonces está bien cogerlo del 18. Está profetizando a Cristo Jesús y que Él vendrá precisamente a anunciar una nueva era, un nuevo camino. Bien, entonces no era una verdad del momento, era una verdad que ya venía hacia atrás. Por eso muchas cosas, ¿recuerdan cuando Cristo habló con Nicodemo? Y Cristo se sorprende y dice: eres tu maestro de Israel y no sabes eso. Entonces muchas verdades ya dadas en el Antiguo Testamento no las conocían ellos en el Nuevo Testamento y estaban confundidos. Por eso Pablo empieza a decir: eso no es nada nuevo, esto es una verdad que ya viene en las Santas Escrituras y que los profetas lo anunciaron atrás. ¿Qué otra cosa tenemos del Evangelio? El verso 3. El Evangelio es una buena nueva. ¿Acerca de quién? De Jesucristo. Acerca de Jesucristo. Entonces, miren, la diferencia de cualquier otro evangelio, porque la palabra evangelio significa literalmente buena nueva, buena noticia. Pero la eficacia y la unicidad del evangelio de Cristo es que es la buena nueva, pero no de cualquier cosa, la buena nueva respecto a la persona de Jesucristo. Tiene que ver con Jesucristo. Sigamos. El Evangelio, ¿qué dice el verso 9? Porque testigo de Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ajá. ¿Qué sacaron ahí del Evangelio? ¿Qué podemos sacar? El evangelio de Jesucristo. A ver, ¿qué colocamos allá? Sí, el Evangelio es. Miren que en el versículo 1 dice que el Evangelio es de Dios. En el 3 dice que el Evangelio es una buena nueva acerca de Cristo, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero aquí vuelve a confirmar que el Evangelio es de Cristo. Es Cristo mismo el origen del Evangelio. O sea, sin Cristo no hay Evangelio. Es de Cristo. Seguimos. El 15. El Evangelio es un mensaje para predicar o para proclamar. ¿Qué es lo que él decía en el verso 15?
estoy listo, dispuesto, listo, ya. Usted diga cuándo vamos. Él estaba disponible para eso. El Evangelio es un mensaje para proclamar. Entonces, una verdad que usted no debe callar, y ese es, como hemos dicho en otras ocasiones, el chisme que hay que llevarle a todo el mundo. ¿Sí? Estaba mirando que casi que lo único que no piratean es la Biblia, ¿no? Porque se ponen a piratear, convierte mucha gente. Ustedes dañan el negocio. Pero es interesante, ese es un mensaje que hay que proclamar, que hay que anunciar, que hay que predicar. Esa es nuestra tarea siempre. ¿Qué más se dice del Evangelio? Poder de Dios para salvación. Romanos 1:16, ¿qué dice? Ajá. Entonces el Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra poder es la palabra donde viene dinamis o dinamita. Es algo que es explosivo. El Evangelio es ese explosivo de Dios para salvación. Explota, pero da vida, salva, libera. Es esa dinamita, esa dinamis, ese poder de Dios. Y Pablo, más que nadie, había experimentado cómo el poder de Dios se había revelado y manifestado en su propia vida. Y él siempre daba testimonio de eso. El poder de Dios fue el que cambió su propia vida. Por eso se ha dicho en evidencias que el cristianismo descansa en dos grandes columnas, que si uno lograra tumbarlas, echaría por tierra el cristianismo. Uno, la resurrección de Cristo. Pablo mismo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y seríamos los más dignos de lástima. Y segundo, la obra transformadora del Evangelio en el acto de cambiar vidas de hombres y mujeres. Y especialmente en esa obra transformadora, si se pudiese descartar que lo que sucedió en la vida de Pablo fue algo diferente al poder de Dios, podemos descartar cualquier otra cosa. Por eso se dice que en una universidad en Estados Unidos, dos muchachos ateos completamente, con buena plata, buenos estudios, al terminar su carrera universitaria, dijeron, vamos nosotros a demoler el cristianismo y vamos a tumbar esas dos columnas. ¿Sí? Entonces, usted se va a encargar, le dijo el uno al otro, usted se va a encargar de ir a la tierra bíblica, hacer un tour, todas las cuestiones, invertir tiempo y plata para buscar en todos los lugares donde Jesús se menciona en la Biblia, lo que hizo y todo, para sacar evidencias y demostrar que eso no fue así y que Cristo realmente no murió como dicen que murió, ni resucitó como es lo que el cristianismo dice. Y el otro entonces quedó con la tarea de buscar también evidencias de la vida de Pablo para mostrar que lo que sucedió en Pablo no fue algo único, que pudo haber sucedido en cualquier persona. Se dieron un año de tarea, cada uno por su lado. Cuando terminó el año, entonces ellos tienen que encontrarse. El uno no quería venir a la cita porque pues me da vergüenza con mi compañero que él está esperando tanto de mí y en mi investigación
de la persona de Jesús, descubrió que Jesús sí había resucitado y había muerto realmente y había resucitado, que eso era verdad lo que decía la Biblia, y eso le llegó a convencerse. Pero ¿para qué me reúno con el otro? Pues cuando él está esperando un informe tan bueno de mí para que los dos unamos eso y descartemos todo. Sin embargo, por ser cumplido y es una cita, nos toca encontrarnos. Él se vino, se encontraron, se saludaron, cada uno pues al juntarse tenía sus reservas el uno al otro. Entonces cuando el uno empezó a decirle, bueno, pues yo vine porque me tocaba venir, pero realmente la investigación que hice no te va a satisfacer propiamente porque pues no dio los resultados esperados. Y cuando él empezó a hablar, el otro entonces soltó la risa y dijo, a mí me pasó lo mismo. Amén. Y yo venía precisamente a contarte y decirte lo mismo, que durante el estudio yo encontré que nadie más, sino Jesucristo, fue sobrenatural, pudo transformar la vida de